para todo el mundo, en el que como sociedad, como gobierno, como Parlamento, tuvimos que enfrentarnos a decisiones y a retos a los que no estábamos acostumbrados y probablemente en los que no pensábamos cuando fuimos elegidos. La experiencia desde el Parlamento fue de plena disposición para con el Gobierno, porque entendíamos que situaciones excepcionales requerían comportamientos excepcionales y se aprobaron todo tipo de ayudas. No se fiscalizó o apenas se fiscalizó la actuación que realizaban los miembros del Gobierno y cada vez que se nos solicitó a los grupos parlamentarios la más mínima colaboración, dimos muestras de nuestra buena disposición. Creo que el Parlamento de Cantabria, que es de los pocos que carece de la figura del decreto ley, la hizo innecesaria al demostrar que éramos capaces de atender las modificaciones legales en 3 días. Es decir, era mucho más importante la bondad de los argumentos que la formalidad de la norma. Desgraciadamente, las últimas semanas se han llenado de titulares, de fotos, de expresiones en las que estamos empezando a ver cómo el Partido Socialista se aprovechó de la buena fe de los ciudadanos o parte de los miembros del Partido Socialista se aprovecharon de la buena fe de los ciudadanos para realizar negocios privados. Negocios que en aquel momento no solo iban en contra del interés común, sino que buscaban exclusivamente el beneficio de los que los promovían a costa de la necesidad de la sociedad. La foto más visual, yo creo que de las que hemos contemplado en estas últimas semanas, aparte de la horonda figura de los protagonistas, son los palés almacenados en un pasillo del Gobierno mallorquí de mascarillas que se aportaron, que se pagaron y que luego no se pudieron utilizar por ser inválidas. Y una foto semejante a esa es la que ofrecía hace muy poco el Ayuntamiento de Camargo, en el que ocurría algo parecido. Encontraban en un almacén una enorme acumulación de mascarillas que tampoco servían. 50.000 mascarillas. La interpelación que estamos realizando y que va en esa línea, lo que plantea al Gobierno de Cantabria es en qué medida esas tramas corruptas, en qué medida esos comportamientos desleales para con la ciudadanía pueden haber ocurrido en Cantabria, por acción, por omisión, por incapacidad, no lo sabemos, pero de los que se hayan terminado beneficiando personas ajenas. Probablemente el más llamativo de las actuaciones que se produjeron en aquella época lo protagonizó el Grupo Socialista que estaba en el Gobierno. Es verdad que situaciones excepcionales exigen personas excepcionales, pero teníamos la suerte de contar como vicepresidente del Gobierno con uno de los faros de Occidente y una de las personas con más capacidad que autoasumida y que le llevó a dar una rueda de prensa en la que advirtió que 2 semanas después íbamos a tener los respiradores que nadie tenía. Íbamos a tener todo el producto que nadie disponía en el mundo, pero gracias a la contratación con empresas de confianza y que ya habían contratado con el Gobierno de Cantabria, 15 días después dispondríamos de los respiradores. Era tal la certeza de nuestro faro y guía que pagó 1.200.000 euros antes de siquiera haber firmado los contratos, antes siquiera de saber exactamente qué se iba a traer. Y digo antes porque si el 27 de marzo comunicó a todos los cántabros que tranquilidad, que él estaba al mando, al día siguiente recibe una comunicación formal por parte de esa empresa de confianza que antiguamente ya había contratado con el Gobierno de Cantabria para decirle que respiradores no. Que respiradores no, pero que ya que habían cobrado el 1.200.000 euros iba incluido, pues que traerían alguna otra cosa. Exactamente al día siguiente. Y esa empresa no sabemos si era de confianza, probablemente es lo que tenemos que determinar, pero lo que tenemos claro es que nunca hasta entonces había contratado con el Gobierno de Cantabria. Al menos una de ellas, Calea Group, que es la empresa que abandera nuestro faro y guía y que se dedica profesionalmente a algo tan cercano a la sanidad como la representación de deportistas en China. Calea Group es una empresa relativamente conocida de Madrid, probablemente con algún vínculo con el Partido Socialista, que tiene como misión principal establecer un puente entre el baloncesto español y el de la NBA y el baloncesto chino. Y además de representar jugadores en las ligas chinas,
organiza campus de verano en España para esos mismos equipos chinos. Y esta empresa de reconocida experiencia, máxima confianza y que ya había contratado, pero no con el Gobierno de Cantabria, es la que recibe 1.200.000 euros y al día siguiente nos dice a todos que ese dinero se ha entregado en balde, que esos respiradores no van a llegar. Y la pregunta, y ahí viene la interpelación, es en qué medida el Gobierno de Cantabria ha comprobado si las operaciones en las que intervino el Faro de Occidente y el Gobierno de Cantabria merecen una nueva investigación y merecen una nueva revisión para descubrir a qué se dedicaba nuestro Gobierno en aquel momento. Gracias. Las sociedades son meros vehículos instrumentales que se utilizan para buscar la impunidad en esa actuación. Por tanto, el determinar la responsabilidad en función de que se haya utilizado la misma sociedad instrumental en una operación o en otra no efectivamente es indicativo si hubiera esa coincidencia, pero no existir no lo es. Efectivamente, lo que tenemos que hacer es basarnos en los hechos y en la información objetiva que tenemos. Y a través de la información que tan amablemente nos ha facilitado el Gobierno, sí que hemos podido comprobar que la empresa a la que antes nos referíamos, Calea Group Deporte y Entretenimiento, es una de las empresas proveedoras de material sanitario del Gobierno de Cantabria. Por facilitar algún detalle más sobre la cuestión que estamos trayendo hoy al Parlamento, tendríamos que recordar que es información facilitada por el Gobierno de Cantabria, que efectivamente se comprometen y se pagan 1.200.000 euros, cantidad que incluía el IVA de esa transacción, de esa compra que se iba a realizar, pero que no incluía el transporte, porque el transporte en aquel momento lo iba a hacer el Gobierno de España. Inmediatamente después de haberse efectuado el pago y de comunicar a todos los cántabros la feliz noticia, ocurren tres cosas casi simultáneas. Primero, los respiradores no van a venir. No hay respiradores para cumplir con ese pago que se acaba de realizar. Segunda cuestión, el Gobierno no se va a hacer cargo del transporte, es decir, el transporte van a tener que costearlo los cántabros. Y tercera cuestión, que ocurre de una forma casi simultánea, es que el Gobierno exenciona el IVA en la venta de productos sanitarios. Es decir, ese 1.200.000 que se había pagado IVA incluido, ahora, y que se había pagado para comprar respiradores, ahora está en las cuentas de esa sociedad que ha recibido lo que tendría que ser el pago de un impuesto de una futura factura que no va a recibir y que además no va a tener transporte. Son tres consecuencias que son aprovechadas y que se convierten en un totum revolutum en el que se va cambiando sobre la marcha las obligaciones que estaban asumiendo las partes. La primera de las cuestiones que ocurre es que esta sociedad, Calea Deporte y Entretenimiento, le dice al Gobierno de Cantabria que no hay problema, que aunque no hay respiradores, están en condiciones de traer más batas y alguna mascarilla. Pero claro que traer más batas y alguna mascarilla supone un incremento del transporte de 175.000 euros. El pedido inicial estaba valorado el transporte en según esta empresa, que es la que asume el transporte, porque tiene 1.200.000 euros de los cántabros, estaba valorado en 1.200.000 euros. Valora el transporte de la petición inicial en 225.000 euros y estas nuevas batas que va a traer, 30.000, las valora en 175.000, sumado aproximadamente 400.000 euros, que aproximadamente era el mismo coste de los respiradores que se iban a traer. 15 por 25.000 euros cada respirador. Saben ustedes que esos respiradores valen en condiciones normales en torno a 12.000 euros. En época de restricción de la oferta se duplica el valor. Finalmente, esas batas y mascarillas que se van a traer de más se traen junto con las otras, en un periplo larguísimo, porque para llegar de China aquí pasan primero por Bélgica y llegan en camiones que agradablemente y con mucha alegría recibe el presidente del Gobierno. El problema que tenemos es que esas mascarillas, exactamente igual que ocurre con las mascarillas que llegan a Mallorca, no valen. Hay unas declaraciones, primero hay una certificación del Instituto Navarro, de un Instituto Navarro que dice que efectivamente esas mascarillas no son FFP2 y que por lo tanto no pueden ser utilizadas. Y un consejero de Sanidad socialista que sale al rescate de su Faro y Guía y explica que no pasa nada, que con un esparadrapo para sellar las mascarillas por los bordes es suficiente para el uso de las mascarillas. Evidentemente no se pudieron utilizar, pero sorprendentemente Cantabria, que sí le exige la devolución del pago
a la empresa suministradora, de esos 115.000 euros, se conforma con 50.000. Es decir, renuncia a 65.000 euros de la devolución de esas mascarillas que, en principio, no eran válidas para el consumo. Pero el problema principal que ve quien les informa es el transporte. La empresa factura, y así consta en la documentación que tan amablemente nos ha facilitado el Gobierno a solicitud de nuestra portavoz, una factura de 150 metros cúbicos de producto que viaja en este avión. Hemos preguntado al Gobierno de Cantabria si se verificó el volumen de la mercancía enviada y nos han explicado que no se verificó, simplemente se recibió la mercancía, el precio era el que aparecía en la factura y nadie comprobó si efectivamente se trataba de 150 metros cúbicos. Son muchos metros cúbicos y hemos preguntado a expertos independientes cuál es el volumen máximo que podría tener ese transporte. El volumen máximo, siendo muy generosos y redondeando muy al alza, situaría el volumen de ese producto transportado en 50 metros cúbicos. Es decir, 1/3 de la cantidad facturada a la Administración socialista y no comprobada por nadie cuando llega a Cantabria. Si es así, nos encontramos con que el coste del transporte debía valer, en el mejor de los casos, la tercera parte de lo pagado por el transporte. En la trama Globalia se cifraba el coste del transporte en torno al $500.000 de euros, más o menos coincidente con la valoración de transporte que se había hecho aquí si hubiéramos fletado un avión completo. Pero ya sabemos que no, que aparentemente son solo 50 metros cúbicos. Por supuesto, el Gobierno de Cantabria podría comprobarlo. Vaya terminando, señor diputado. Y eso supone que de los 400.000 euros facturados tendría sentido que el Gobierno de Cantabria hubiera asumido 75.000 euros y hubiera reclamado 275, sí, sobre una reclamación de 125.000 aproximadamente. Con lo que nos encontraríamos con un problema de desfase en unas mascarillas que tuvimos que devolver porque no valían, pero no hemos recobrado el precio, y en un coste de transporte que hemos pagado 3 veces más de lo que valía. Señor diputado, su tiempo ha finalizado. Gracias.